Muy buenos días, vamos a comenzar a grabar. Si me ven más linda es porque Zoom me pone unos filtros y hasta me maquilla y todo, pero no se crean que pasó algo milagroso. Bueno, vamos a comenzar. Espero que tengan sus sonrisas muy bien dispuestas para ver esta clase sobre la cual después vamos a tener un foro y a través del foro vamos a aclarar todas las dudas, si hubiesen quedado. Vamos a comenzar sin más rodeos. Ah, caramba, no quiere avanzar. Ok, vamos a ver un brevísimo repaso sobre los principios generales del derecho. Yo sé que ustedes los tienen bien aprendidos, que los comprenden, que lo están trabajando para la clase del lunes, pero les voy a dar una pastillita solamente de contribución para esa clase del lunes. Vamos a recordar que los principios del teléfono son, los principios del derecho, los principios generales del derecho son fa, fe, fi, fo, fo. Fa, porque son una fuente aleatoria. Aleatoria, como ya les dije, no porque se estén dependiendo de un alias o de un azar, sino porque en derecho lo aleatorio es lo que ocurre, si no sorpresivamente, esporádicamente. Es algo que nos alerta, es algo que nos pone a pensar si esa situación, ese alias que ocurre, debe ser normativizado, debe ser positivizado, debe ser convertido en una norma. Y generalmente es a través de los principios generales del derecho que llegamos a la conclusión de si sí o si no. Son también fe porque son una fuente emanadora. ¿Se acuerdan la fuentecita? Salía el agua, emana de él, emana de los principios generales del derecho, normas jurídicas que ya están elaboradas y otras tantas que tendremos que elaborar. Es sí, porque es una fuente interpretativa. Ustedes lo estarán notando porque ahora mismo están haciendo un trabajo sobre las fuentes y los principios generales del derecho como fuente del derecho para resolver el caso que tenemos planteado. Son FO porque son observativas. O sea, si no las observas, no existen. ¿Ok? Las traemos al mundo sensorial mediante la observación. ¿Y cómo las observamos? Con todos los sentidos, con toda nuestra fuente de representación, con los ojos, con la vista, con el tacto, con el olfato, con el gusto. A ellas podemos acceder tanto de forma visual como de forma auditiva como kinestésica. Y son unificadoras porque nos sirven para unificar las normativas positivizadas que ya existen entre sí y con los principios generales del derecho. Además, el artículo 4 de nuestro Código Civil, déjenme mover esta carita de aquí para poder leer, porque de memoria yo no me sé ningún artículo. Yo sé los artículos que existen y dónde están, pero cuando los necesito los busco, como en esta ocasión he buscado el artículo 4, que establece que a la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras. Allí nos están recomendando una interpretación exegética o literal de la norma jurídica. Después dice, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Ah, pues, ¿y cómo vamos a saber nosotros qué intención tenía el legislador cuando la intención es algo tan intrínseco, tan particular? Ah, bueno, muy fácil. Hay algo que se llama la exposición de motivos de las normas y en esa exposición de motivos queda plasmada la intención del legislador. Después nos dice que también cuando no hubiera disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. Ahí nos están hablando de la interpretación por analogía y la interpretación por extensión. Y finalmente dice que si todavía te quedan dudas,
entonces se aplicarán los principios generales del derecho en cualquiera de sus F, fa, fe, fi, fo, fu. Y esto es todo lo que le quería decir sobre los principios generales del derecho. Ahora vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Está un poquito fastidioso. Ajá. Ya vimos la fuente, noción y concepto, vimos la clasificación, una de las clasificaciones, o varias de las clasificaciones, mejor dicho. Vimos las fuentes formales, las materiales, las emanadoras y las contenedoras. Y además hicimos un repaso sobre los principios generales del derecho. Ahora vamos a ver la ley. ¿Y qué es la ley desde el punto de vista de la fuente? Bueno, una de las clasificación que conocimos de las fuentes contenedoras. La ley contiene normas jurídicas. Vamos a ver su definición, sus características. Vamos a ver la teoría de Kelsen y vamos a ver un poquito más en profundidad la analogía y las lagunas de la ley, si nos da tiempo para ello. ¿Ok? Si no, continuamos en la próxima clase. Muy bien, definición, característica, clasificación y jerarquía. Es decir, que en esta clase vamos a llegar hasta la jerarquía. ¿Me dan un chancecito para un traguito de café? Porque todavía no son las 6 de la mañana. Gracias. Muy bien. Entonces tenemos que las leyes, la palabra ley o leyes, leyes en plural, ley en singular, viene de la palabra legere, que significa leer, por una parte, y por otra parte significa autoridad, mandato, algo que debe cumplirse. Así tenemos que la ley en sentido amplísimo es una norma obligatoria que da efectividad al derecho. ¿Cómo es eso de que da efectividad al derecho? Ah, muy fácil, porque tenemos el derecho que ya dijimos que darle a cada quien lo suyo, a cada quien según sus necesidades y a cada quien según sus capacidades. Ya dijimos que el derecho busca el fin máximo, que es la justicia, también que busca la equidad, la igualdad, el bien común y todo lo que hemos visto acerca del derecho. Pero ¿cómo haría el derecho para ser efectivo si no cuenta con las normas jurídicas que están contenidas en las leyes? Algo haría, pero no sería tan fácil como buscar la norma que regula el hecho planteado y aplicarle las consecuencias jurídicas que están definidas en la ley. Después tenemos que en sentido amplio, ya no amplísimo, las normas que impone el Estado previo el cumplimiento de solemnidades. Eso es lo malo de leer mientras uno habla, yo no debería estar hablando. Lo que tenemos en sentido amplio son las normas que el Estado impone antes de cumplir con las solemnidades que manda la ley. Por ejemplo, antes de un matrimonio, ¿ok? El Estado impone como norma que se deben publicar los carteles antes de cumplir con la solemnidad de unirlos en matrimonio. Y después, en sentido muy, muy, muy restringido, tenemos que la ley es aquello que emana de la función legislativa. También en el segundo punto podemos interpretarlo en sentido amplio, que normas son las que impone el Estado después que el órgano legislativo las ha sancionado. Pero eso no es totalmente cierto porque ya vamos a ver que tenemos normas jurídicas que no emanan del poder legislativo. ¿Ok? Fundamentalmente, lo que tenemos que tener muy claro es que las leyes son objetivas, generales y abstractas. ¿Qué significa eso? Objetivas porque no están dirigidas a ningún sujeto. Generales porque están en la generalidad de las cosas. Son hipótesis que pueden ocurrir o no ocurrir, pero si ocurren están normativizadas. Y son abstractas porque no se sabe a quién se le van a aplicar. Y al final del día diríamos, un poco saliéndonos del campo de los jurisconsultos y de los juristas,
que las leyes son objetivas, generales y abstractas por la misma razón. Es decir, porque no están dirigidas a nadie en particular. ¿Ok? Veamos entonces, son generales, son abstractas, porque son impersonales. Por lo mismo, son obligatorias, son coercitivas y son coactivas. Porque no tendría ningún sentido establecer unas normas en hipótesis que son objetivas, generales y abstractas por ser impersonales si no fueran obligatorias. Y esa obligatoriedad se consigue por las buenas o por las malas. Por las buenas voluntariamente, de acuerdo con la responsabilidad ética del ciudadano. Pero si no hay esa responsabilidad ética del ciudadano, o se olvida o se distrae o en algún momento se esfuma, entonces tenemos la coercitividad y la coactividad para obligarlas, quieras o no quieras. Recordamos que la coercitividad es la advertencia que te hago de que debes cumplir y la coacción es la forma en cómo yo te obligo a que cumplas. Bueno, yo si yo fuera el Estado, que no lo soy, Dios me salve el lugar. Ahora vamos a ver la clasificación de las leyes. Según su fuente, según la fuente, es decir, cuando son fuente emanadora, es decir, como ya lo dijimos en la clase anterior, fuentes desde las cuales conseguimos hacer la ley, fuentes que nos dan insumos para positivizar la ley, desde este punto de vista de la fuente emanadora, tenemos la costumbre, que como ya sabemos, muchas costumbres han terminado siendo positivizadas y convertidas en ley. Empezando por el matrimonio. Los principios valorativos, principios derivados de órdenes normativos, tenemos la moral y los convencionalismos sociales. Y como ya hemos visto antes, también de la religión, pero cada vez con menos fuerza. Tenemos las leyes previas, también sirven de sustento, de base para la formación de nuevas leyes. La jurisprudencia en sus diferentes acepciones, que ya veremos cuando corresponda. La doctrina, que también la veremos cuando corresponda, y corregiré esta lámina antes de enviársela porque le faltó la C. Y la voluntad de las partes. ¿Cómo es eso de que la voluntad? Y ahora, después que me has dicho que las leyes tienen que ser positivizadas, ahora me vas a decir que la voluntad. Sí, porque hay negocios que hacen las partes de acuerdo con la voluntad intrínseca, individual y personal de cómo quieren que esos negocios ocurran, y esas normas muchas veces han terminado siendo positivizadas. Esas normas emanadas de la voluntad de los seres humanos en sociedad. Un ejemplo muy típico son los contratos. Inclusive, hoy en día hay contratos que deben cumplir ciertas normas básicas establecidas en la ley, pero que en los cuales la voluntad de las partes es parte de la ley que obliga a las personas que suscriben el contrato. También lo vamos a ver un poquitito más adelante porque después en la carrera ustedes tienen una materia concreta sobre los contratos. Vamos a continuar. Según la fuente contenedora, que ya sabemos que es la que ya contiene la ley positivizada, tenemos que hay normas constitucionales, que son las contenidas en la Constitución, hay normas orgánicas, o mejor dicho, leyes orgánicas que contienen normas que también son orgánicas, y esto tiene una forma especial y específica de producirlas. También lo vamos a ver en detalle. Pero las leyes orgánicas son, a grandes rasgos,
las que la Constitución establece que serán orgánicas y las que el órgano legislativo solicitará que puedan ser discutidas y sancionadas como orgánicas, pero para eso necesita una permisología previa a la discusión. Luego tenemos las leyes especiales, que son las leyes que regulan una materia en concreto, como por ejemplo la ley de tránsito terrestre, la ley de transporte y tránsito terrestre. Tenemos leyes que se llaman ordinarias y no es que sean ordinarias, no, simplemente se trata de que son leyes que como que regulan varias materias, como decir el Código Civil, que regula personas, familia, contratos, bienes, sucesiones, obligaciones, etcétera. Luego tenemos las reglamentarias, que en puridad no son leyes, pero reglamentan las leyes preexistentes. Y después tenemos decretos, resoluciones, ordenanzas y algo nuevo, que son normativas internas. No es nuevo la existencia de normativas internas. Siempre institucionalmente, dentro de los órganos de gobierno, para su funcionamiento han tenido normativas internas. Lo que es nuevo es que esas normativas internas se nos quieran, y no solamente se nos quieran, se nos impongan a los externos, que no tenemos la mínima posibilidad de conocer esas normativas internas. Yo en los últimos años que estuve en la consultoría corporativa y descubrí que de repente te salían con que hay una normativa interna. Bueno, entonces yo tenía un asistente, normalmente un pasante de los últimos años de derecho, que se ocupaba de ir a los ministerios simpáticamente a solicitar que por favor le dejaran conocer las normativas internas. Normalmente decían que estaban haciendo un trabajo para la universidad, la tesis, qué sé yo, porque también si vas de parte de un bufete, pues no suelen proporcionártelas. Hay que valerse de ciertos subterfugios que no son antiéticos, ¿ok? Nada reñido con la ética está dado al quehacer jurídico del abogado. Vamos a continuar. La costumbre. Hay un dicho muy popular en el refranero, pues, sobre todo, la costumbre se hace ley. Sí, bueno, en la casa de uno, pero en el mundo jurídico eso tiene una connotación un poco diferente. ¿Otro cafecito? En realidad es el mismo, lo que pasa es que me lo estoy tomando poco a poco, con el agravante de que se enfría, pero bueno, frío también está bien. Tenemos la costumbre jurídica, y la costumbre jurídica puede ser conforme a la ley. Ah, bueno, y entonces, ¿cómo es eso? ¿Es costumbre o es ley? Bueno, es las dos cosas. ¿Por qué? Porque hay normas contenidas en las leyes que establecen que hay ciertas cosas que se pueden hacer de acuerdo con la costumbre. Y entonces eso es una costumbre jurídica. Por ejemplo, en el Código de Comercio conseguimos muchas normas relativas a la navegación, al derecho marítimo, en las cuales el Código de Comercio dice que eso se hará de conformidad con la costumbre del puerto donde el buque esté atracado. Y se llama, en términos marinos, atracado, no que te pongan una pistola para quitarte lo que tienes, sino que esté, digamos, no es fondeado, porque fondeado es cuando solamente tiro el ancla, aunque los grandes buques normalmente tiran solamente el ancla. Bueno, que esté fondeado o que esté amarrado a un muelle. A eso se refiere con atraque. También tenemos una costumbre que está al margen de la ley y esta costumbre no genera derecho. La costumbre conforme a la ley, por supuesto que genera derecho. Esta costumbre al margen de la ley no genera derechos siempre, pero hay ocasiones en las que los podría generar. Hay hechos, hay situaciones en las que una persona comete un hecho que no está contra la ley,
pero tampoco es conforme a la ley porque no hay una ley que se lo autorice. Entonces, eso es lo que llamamos al margen de la ley. Y cuando esos hechos al margen de la ley son reiterados y son definitivamente cónsonos con la costumbre del lugar, no son dañinos para la comunidad, generan algún beneficio individual y colectivo, entonces podrían generar derechos. Por ejemplo, alguien tiene una bodeguita en su casa y esa bodeguita ha estado allí durante muchísimo tiempo sirviendo a la comunidad. Esa bodeguita no está conforme a la ley. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene patente, porque seguramente no estará pagando impuestos, porque no tiene un contrato de sociedad. Y entonces eso es lo que llamamos un fondo de comercio. Entonces eso es un negocio fáctico, es un negocio de hecho. A nadie le hace daño y si se ha mantenido por mucho tiempo en una casa destinada a vivienda, donde no se podría hacer el comercio, esa persona mañana puede alegar la costumbre, porque pacíficamente en todo el vecindario se le aceptó que tuviera ese eh, fondo de comercio en términos familiares en beneficio de su familia y en beneficio de la comunidad. Entonces podría venir la municipalidad a regularle el negocio, a exigirle la patente, pero no a pedirle que quite la bodeguita, lo cual sí le podría exigir a alguien que ponga la bodeguita hoy, porque allí no tiene el beneficio de que esa actividad al margen de la ley le haya generado derechos. Bueno, espero que se haya comprendido desde este punto de vista. Hay otras cosas que han ocurrido con las que podríamos ilustrar esta generación de derecho al margen de la ley, pero que no se las quiero dar en esta clase grabada porque no tenemos la interacción mediante la cual cada una de las palabras que yo vaya diciendo, ustedes puedan ir aclarándolas. Entonces eso lo vamos a hacer ya cuando estemos personalmente. Y tenemos también las costumbres que son contra la ley. Las costumbres contra la ley nunca, jamás van a generar derecho. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Esto no se quiere mover. Muy bien, el common law o la ley común. Vamos a hablar de ley común, porque eso de estar hablando en inglés sin saber hablar inglés está bien cuando viajo, pero cuando estoy en mi país donde el idioma oficial es el castellano, no. La ley común es un sistema que se aplica, o yo casi diría que se aplicó en los países anglosajones. Esto es una ley basada en la costumbre. En la costumbre a través de jurisprudencia, mediante tribunales y jurados comunes, es decir, las normas que ellos iban produciendo se iban convirtiendo en ley. Se seguían llamando ley común porque no eran normas legisladas, sino que derivaban de la costumbre originada por la jurisprudencia. También se basaba en las opiniones de juristas, patriarcas, nobles y sabios, gente muy respetable, jurisconsultos, inclusive sacerdotes. De la costumbre propiamente dicho, al ser aplicado, aceptado por la comunidad y aplicado por los órganos de justicia. Y también esta ley común tenía fuentes con contenido que le servían de base, de fundamento y de inspiración. Eso es lo que se recogía en la comunidad. Entonces, como les hablaba ahorita de la bodeguita, entonces esa bodeguita se podía después normativizar mediante las leyes que ya hubieran tenido como base, fundamento e inspiración en esa comunidad las personas que empezaron a practicar
el tener bodeguitas dentro de sus casas. Lo que pasa que yo atrevidamente casi niego la existencia del common law en este momento, es porque esas normas hoy en día ya están escritas, ya están positivizadas, ya muy poco cambian. Lo que pasa es que estos sistemas se resisten a cambiarles el nombre. Pero inclusive en estos sistemas hay órganos legislativos que ya han positivizado aquellas costumbres que se derivaban, aquellas normas que se derivaban de la costumbre. Continuemos. Entonces tenemos en resumen que la ley común como premisa fundamental tiene el caso por encima del dogma. Y eso no lo hace muy diferente de nuestro sistema. Porque cuando en nuestro sistema hay un caso que tiene connotaciones diferentes, fíjense, mediante la aplicación de los principios generales del derecho, también se puede dejar de un lado el dogma, es decir, perdón, la dura letra de la ley y aplicar una ley por analogía o sentar una jurisprudencia que modifique o erradique aquella ley. También tiene los valores por encima de las reglas y en nuestro sistema también los valores están por encima de las reglas. Y de hecho, muchas normas han sido derogadas jurisprudencialmente debido a que se ha encontrado que son violatorias de algunos valores. Ustedes saben que siempre les traigo el ejemplo de aquella norma que estaba en el Código Penal que establecía 36 meses de prisión para la mujer adúltera y 18 para el hombre adúltero. Eso absolutamente estaba violando todos los valores de igualdad, de equidad y de justicia. Y a través de la jurisprudencia normativa, esa norma que le aplicaron los valores por encima de las reglas quedó derogada. Y también se toma en cuenta el prestigio del juzgador, que es lo que legitima la decisión. En nuestro sistema también se toma en cuenta, pero se toma en cuenta, digamos, de hecho, más no de derecho. Vamos a continuar. La jurisprudencia. La jurisprudencia tiene varias acepciones. Tenemos la jurisprudencia de instancia, que son las decisiones reiteradas que en un mismo sentido dictan los tribunales de instancia. Viene siendo una fuente emanadora, no es una fuente contenedora, porque no tiene carácter de ley, no es dogmática, es simplemente orientadora. Y muchas veces por el prestigio del juez, ¿ok? Y por la aceptación de otros jueces con respecto a esa decisión, se va reiterando, se convierte en doctrina y finalmente es aceptada por el Tribunal Supremo de Justicia, que la puede convertir en jurisprudencia normativa o puede ser acogido por los órganos legislativos y los legisladores convertir esa jurisprudencia de instancia en ley, en norma positiva. Después tenemos la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia solo será jurisprudencia cuando sea reiterada en un mismo sentido. Y allí, aunque no tiene carácter de ley, sí tiene un carácter fácticamente obligante. O sea, todos los abogados sabemos que cuando una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en jurisprudencia porque ha sido reiterada en varias oportunidades,
ya sabemos que al ser invocada es muy probable que nos sea aplicada a menos que haya otro fenómeno que suele ocurrir que se llama cambio de jurisprudencia. Pero mientras no haya cambio de jurisprudencia, esa jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia va a ser aplicada como si de una ley se tratara. Y finalmente tenemos la jurisprudencia normativa, que sí es una jurisprudencia que se convierte en ley. Es una jurisprudencia que es ley, porque además de ser decisiones reiteradas del Tribunal Supremo de Justicia, como la jurisprudencia normal y corriente, esta jurisprudencia normativa no tiene que ser reiterada, aunque normalmente lo es. Lo que tiene que ser es autodenominada, es decir, en la misma decisión debe decir, esta es una jurisprudencia normativa. Y ya ahí nosotros sabemos que tiene el mismo valor que si emanara del órgano legislativo. Pero además, tanto es así que tiene el mismo valor que esa jurisprudencia autodenominada como normativa va a ser publicada en la Gaceta Oficial y tiene poder derogador, es decir, puede derogar una norma, abrogador, puede abrogar una ley, y creadora, puede crear nuevas normas con carácter, vigencia y vinculación de ley. Y vamos a dejarlo hasta aquí, porque ya llevamos casi un poco más de media hora y esto así de estar hablando solo, pues no es tan divertido ni para mí ni para ustedes. Entonces nos vemos en la próxima clase y muchas gracias por estar presentes. Si quieren se van yendo porque aquí mientras yo consigo dónde salir, pueden pasar varios minutos. Primero que nada, vamos a dejar de compartir y ahora empiezo yo a buscar dónde dejar de grabar. Aquí, votaciones, reacciones, más. Vamos a ver, chatear, mostrar vista, pausa la grabación.